Ahora veamos dos casos particulares. Tenemos en primer lugar una compresión a presión constante y después tenemos un aumento de presión a volumen constante. Y me piden que encuentre el trabajo para estos dos tipos de procesos. Entonces, en el caso de volumen constante, como el trabajo es el área bajo la curva y aquí no hay ninguna área, entonces el trabajo sería igual a cero. Mientras que en el caso de presión constante, ¿cómo podríamos encontrar esta área? Pues haciendo esta integral. Como la presión es constante, esta presión puede salir de la integral y al hacer la integración del diferencial de volumen, solo me quedaría la diferencia entre el volumen final y el volumen inicial. Por lo tanto, el trabajo, en el caso de que tengamos presión constante, que ese proceso le vamos a llamar isobárico, entonces el trabajo se calcula multiplicando la presión por la diferencia de volúmenes, donde en esta diferencia ya está incluido el signo que va a tener el trabajo. Si el volumen final es menor que el inicial, entonces esto sería negativo y viceversa, es decir, que este fuera mayor que el inicial, entonces sería positivo. Que en el caso de la figura que tenemos acá, lo que tenemos es una compresión y cada vez que tengamos una compresión, entonces el volumen final va a ser menor y eso va a significar de que el trabajo es negativo. Veamos un ejemplo. Dice, se lleva un gas de la presión y volumen en el punto A la presión y volumen en el punto D a lo largo de dos trayectorias diferentes. Primero ABD y después ACD. Veamos los dos casos. Nos vamos a través de esta trayectoria. Tenemos acá dos procesos, uno a volumen constante y otro a presión constante. ¿Y cómo encontramos el trabajo? Pues con esta ecuación de acá. ¿Y esta ecuación de acá qué es lo que representa? Lo que representa es el área bajo la curva, que en este caso sería la de presión constante. Entonces, el área de este rectángulo, lo que representa en este caso es el trabajo y eso lo podemos calcular por esta ecuación. Veamos, ¿cuánto valdría la base? O sea, esto de acá, pues sería la diferencia de los volúmenes multiplicado por la altura, que sería la presión final. Ahora, en el segundo proceso ACD, tenemos en primer lugar una expansión a presión constante, es decir, que el trabajo lo encontraríamos por esto, y esto que representa, pues el área bajo la curva, es decir, sería el área, la base sería otra vez la diferencia, y la altura sería la presión. Y en esta parte de C a D, como el volumen es constante, ahí sabemos que el trabajo es cero. Y ya está resuelto. El siguiente problema nos dice, un gas de comportamiento ideal sufre una expansión isotérmica. Isotérmica significa a temperatura constante, a una temperatura T, durante la cual su volumen cambia de B1 a B2. ¿Cuánto trabajo efectúa el gas? Bien, en este caso lo que vamos a hacer es aplicar la ecuación de gas, la ecuación de estado de gas ideal, que ya sabemos que es presión por volumen igual a nRT, pero pasamos el volumen que está multiplicando al otro lado a dividir y me quedaría de esta forma la ecuación. Ahora, sabemos que el trabajo está dado por esta integral, así que sustituimos la presión que acabamos de encontrar y aquí tendríamos ya hecha la sustitución. Se supone que el número de moles R y T son constantes porque esto ocurre a una temperatura T que es constante. Entonces la sacamos de la integral y me quedaría esto.
Y ya sabemos que la integral de esto es el logaritmo natural de b, del volumen. Entonces, evaluamos en el final y en el inicial. Entonces sería nRT por el logaritmo natural del volumen final menos el logaritmo natural del volumen inicial, y por las propiedades de los logaritmos, esto sería igual al logaritmo del cociente de ambos volúmenes. Y ya tenemos entonces el trabajo hecho en el caso de una expansión isotérmica. Ahora, aplicando la misma ecuación de gases ideales, es decir, presión 1 por volumen 1 igual a presión 2 por volumen 2, dejamos el volumen a un lado y la presión al otro lado, y como aquí tenemos precisamente el cociente del volumen final entre el inicial, entonces podemos sustituir perfectamente eso por la presión inicial sobre la presión final. Y ya tendríamos entonces el trabajo hecho tanto en términos del volumen como de la presión. Ahora veamos qué sucede con el signo del trabajo. Ya sabemos que si hay una compresión tenemos un signo, y si hay una expansión tenemos otro signo. Veamos si esta ecuación es consistente con nuestra convención de signos. Si el volumen final es menor que el inicial, significa que este cociente es menor que 1, y por lo tanto este logaritmo natural es negativo, y eso va a implicar que el trabajo sea negativo. Y efectivamente, habíamos dicho que siempre que tengamos una compresión, el trabajo va a tener signo negativo. Ahora, ¿qué pasa si el volumen final es mayor que el volumen inicial? Pues en este caso, este cociente sería mayor que 1 y este logaritmo sería positivo. Por lo tanto, el trabajo también sería positivo. Y nuevamente, eso es consistente con la convención que habíamos tomado de que siempre que tengamos una expansión, el signo del trabajo tiene que ser positivo. Ahora, hay trabajos en otros procesos. Ya hemos visto al menos tres: uno a volumen constante, otro a presión constante y otro a temperatura constante. Entonces, más adelante vamos a ver otros tipos de procesos que también son importantes. Bueno, para finalizar, vamos a poner acá una técnica para recordar la ecuación de gases ideales. Pues una técnica es decir lo siguiente: el pavo, que sería esto, corre del ratón. Y aquí tendríamos la ecuación de gas ideal. Esto solo es una técnica para recordarlo. Ahora, para la ecuación que hemos visto ahora, ¿cómo la recordarías? Por favor, escríbelo en los comentarios. Y nos vemos en la próxima clase. Hasta luego.